Bienvenidos al podcast ADN Transformador, el lugar para líderes, innovadores y emprendedores que quieren traer soluciones a los grandes desafíos que enfrentamos como humanidad. Nuestra misión, movernos de la inercia e indiferencia hacia la esperanza y la acción. Cada semana traemos conversaciones inspiradoras y profundas de nuestro equipo y con agentes de cambio que nos comparten sus desafíos, reflexiones, herramientas y aprendizajes para poner en práctica en tu día a día. Queremos inspirarte a tomar acción, a liderar con propósito y a transformar tu propio ADN. Comencemos este viaje de inspiración y aprendizaje juntos. Hola, soy Elsa Nieto. Bienvenidos al episodio de esta semana de nuestro podcast ADN Transformador. En los episodios anteriores hemos venido explorando aquello que han llamado en el ámbito del desarrollo humano, la mentalidad del protagonista, esa forma de vivir y liderar que nos invita a estar presentes, conscientes y comprometidos con nuestra propia historia, en vez de simplemente reaccionar o seguir en piloto automático. Hoy quiero proponerles una idea simple para nuestra conversación, simple pero poderosa, y es que el protagonismo no se trata de controlar qué sucede en nuestro entorno o nuestro alrededor, sino en elegir nuestra respuesta ante este. Aun cuando no podemos controlar aquello que nos pasa en nuestro contexto, siempre tendremos la posibilidad de elegir cómo actuar, cómo conversar, cómo habitar y cómo responder a esto que nos pasa. Porque no podemos decidir todo lo que nos ocurre. Ojalá se pudiera, pero no, no puede ser. Pero sí podemos elegir cómo respondemos ante esto que nos pasa. Y ese es nuestro verdadero poder. Hoy los invito a verlo, a que lo veamos y lo hagamos consciente para tener este superpoder a mano que fortalezca nuestra mentalidad de protagonista para nuestras propias vidas. Y es el poder de elegir. Elegir. Cuando pensamos en liderar nuestras vidas, equipos, proyectos, familias, a veces creemos o caemos en la trampa de que necesitamos tener el control de todo, lo que pasa, el contexto, los resultados, incluso las personas que tenemos a nuestro alrededor. Ya a mí me pasa todos los días con mis dos hijas, quiero controlar lo que hacen y lo que dejan de hacer, pero la verdad es que es imposible tener el control total. Y es imposible evitar que aparezcan quiebres, imprevistos o conflictos en nuestra vida diaria. Porque la utopía del control total es una utopía. El control es limitado. Tenemos algún grado de control, pero también tenemos un grado grande en el que nos suceden cosas de las cuales no estamos en control de que sucedan o no sucedan. Pero lo que sí es ilimitado es nuestra capacidad de elegir conscientemente y esa siempre está disponible. Siempre tendremos algo que elegir. Tal vez no lo que sucede o lo que no sucede, pero sí cómo reaccionamos ante eso. Entonces, ser protagonista o tener esa mentalidad de protagonista es asumir ese poder interno. Es en el momento en que algo me sucede y algo me ocurre, poder parar y mirar y preguntarme. ¿Desde dónde quiero yo responder? ¿Desde qué emoción? ¿Desde qué cuerpo? ¿Desde qué respuesta? ¿Qué tipo de persona quiero ser ante esto que me sucede? Y esas son las elecciones que nos transforman. Ese microsegundo o tal vez minuto o minutos en los cuales tomo la respiración, conscientemente me pregunto y elijo cómo responder, cómo actuar o cómo conversar a partir de lo que me sucede. Entonces, podemos también verlo como desde la capacidad que tiene este protagonista de elegir en lugar de reaccionar en esos minutos, en esos segundos. Yo puedo cambiar mis reacciones automáticas que tal vez han sido practicadas por mí por muchos años, que han sido aprendidas de mi contexto, de mi comunidad, de mi familia, de mi sistema de educación, ser consciente de esas reacciones automáticas y tomarme el momento para
pensar, elegir y decidir. Y aún en la confusión o en el cambio, los invito a elegir, a actuar desde sus valores, desde su visión y desde su propósito, porque es en esos momentos donde se nos nublan un poco las perspectivas y elegimos desde la reacción, o no elegimos más bien, nos toma la reacción y nos vamos a lugares que tal vez conscientemente no hubiéramos elegido. Entonces siempre va a ser posible elegir conversar en lugar de callar o callar en lugar de responder, entender en lugar de culpar, co-crear en lugar de resistir. Siempre vamos a tener la posibilidad de elegir nuestra acción, nuestra reacción ante esas situaciones. También hay una capacidad implícita dentro de la elección que es el conversar. En el mundo, sobre todo del trabajo o del relacionamiento humano, una de las elecciones más poderosas que hacemos a diario es elegir qué y cómo conversamos. Por un lado, a qué conversaciones entro, abro, invito o participo, o cuáles definitivamente no quiero sostener, pero también cómo sostengo esas conversaciones. Y los voy a dejar con tres preguntas para hacerse alrededor de la elección y la conversación. La primera es, ¿elijo yo abrir una conversación difícil o estoy eligiendo recurrentemente evitarla? La segunda es, elijo escuchar para entender, para comprender y crear con otros, o elijo escuchar solamente para responder. A veces esa elección no es consciente y más bien ha sido entrenada. Nos han entrenado para responder, para tener la respuesta correcta, y para darla a cuanto da lugar. Entonces muchas veces nos encontramos en este juego de estar escuchando al otro simplemente o profundamente para dar mi respuesta, para dar mi mirada o para contra atacar ante la invitación del otro. Entonces preguntémonos, ¿elijo yo escuchar para entender o elijo yo escuchar para responder? Y la tercera pregunta es si elijo sumar a la cultura que quiero crear o elijo simplemente replicar aquello que me incomoda. Y esta tiene una cabida importante en las culturas organizacionales y, ¿por qué no? También en las culturas que generamos alrededor de nuestras familias o de nuestros núcleos más cercanos. ¿Me sumo y replico aquello que me incomoda o en realidad elijo crear, retar, invitar a la construcción de una cultura diferente a la que hoy tengo y de la que no estoy sintiéndome cómoda? Con esas tres preguntas, creo que tenemos un espacio de exploración amplio alrededor de la elección y la conversación. Y es que la conversación se convierte en una herramienta importante de la transformación. Cuando elegimos conversar con intención y con presencia, estamos liderando y estamos asumiendo nuestro poder de protagonista. Y no porque lo dominemos todo o porque todo lo sepamos, sino porque nos hacemos cargo del rol, de nuestra parte, de nuestro guión de protagonistas en esto que está ocurriendo. Quiero entonces dejarlos hoy con una idea, con la idea de que ser protagonista es elegir. No es tenerlo todo bajo control y no es tener todas las respuestas. Es estar presente y consciente para decir, yo elijo cómo actuar acá y en este momento. Yo elijo cómo avanzar, aún dentro del miedo, aún dentro de las dudas, la incertidumbre, aún no sabiendo todas las respuestas, elijo actuar y avanzar de la manera que va acorde a aquello que me importa, aquello que valoro, mis principios y a lo que quiero cuidar. Los invito entonces a observar durante esta semana o durante este periodo tres cosas. Una, ¿qué conversaciones están posponiendo o estamos posponiendo que podríamos elegir tener? Dos, ¿qué actitudes puedo elegir hoy tener o cambiar, aun cuando no cambie el contexto, aun cuando lo que está sucediendo afuera sigue siendo lo mismo? ¿Qué cambios puedo hacer yo
puedo elegir yo ejercer en mi actitud. Y la tercera es, ¿cuál es la historia que quiero empezar a escribir desde ahora? ¿Cuál es la historia que quiero contar de mí en el futuro? De los míos, de mi grupo, de mi equipo, de mi empresa, de mi familia. ¿Cuál es esa historia que elijo empezar a crear desde ahora? Y con esas tres preguntas quiero darle cierre a este espacio. Gracias por haberme acompañado hasta acá, por haber escuchado esta reflexión y por sumarse a la idea de construir una mentalidad de protagonista. Si esta conversación te sirvió, compártela por favor con alguien que necesite recordarlo. Y si quieres seguir explorando algunas herramientas, invitaciones y nuevas ideas para vivir y liderar con protagonismo, los invito a visitar nuestra página en adntransformador.com. Nos vemos la próxima y recuerden, el poder está en elegir cada día, cada segundo, cada momento. Hasta luego y nos vemos pronto. Y así llegamos al final de otro episodio del podcast ADN Transformador. Si llegaste hasta aquí es porque tienes un compromiso con un mejor futuro para todos, uno más significativo, valioso y satisfactorio. Recuerda, la transformación empieza desde adentro y tú tienes el poder de hacer la diferencia. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu camino para transformar tu propia realidad. Suscríbete al podcast y síguenos en nuestras redes sociales como ADN Transformador para no perderte ningún episodio. Déjanos una reseña y comparte este episodio con aquellos que también quieren transformar su ADN. Hasta la próxima.